Que sean bienvenidos cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Vázquez. Para los que no me conocen, Carlos Gamaliel Vázquez. Yo soy un misionero acá en El Salvador y a mí me ha querido dirigirme hacia ustedes y poderles brindar este consejo que vamos a estudiar en esta hora de la noche. Así que sean bienvenidos todos. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Invito a todos para que cerremos nuestros ojos de manera reverente. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. En esta hora muchas gracias le damos porque a usted le ha placido tenernos reunidos en este lugar a través de esta plataforma digital para poder llegar al alcance de muchos, Señor, que tienen el deseo de aprender más sobre la educación de los hijos. Bendiga el esfuerzo que hace cada uno de los padres, de los abuelos, de los tíos, de los que se han ingresado en esta sala. Y permite, Señor, que el consejo que vayamos a estudiar en esta hora sea de mucho provecho, se nos pueda quedar en nuestra mente y nuestro corazón y sobre todo tenga un efecto, Señor, en nuestra consejería que demos y también en la vida, también si es aplicable también para nosotros. Se lo pedimos, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar un tema, bueno, es acerca de la influencia prenatal. Sí, y la educación de los hijos. ¿Saben? Uno de los temas que a veces poco se estudian es justamente sobre la influencia que como padres pueden tener en la educación de los hijos, pero la influencia ¿en qué aspecto? Este no es un tema quizás para tratar a los adolescentes, sino para que desde antes, ¿sí? Antes de que nazca el pequeño, pues se sepa cómo tratar y vamos a la luz de la Biblia a responder esto, ¿verdad? Por eso dice influencia prenatal, es decir, ¿qué significa prenatal? Significa todo lo que es relacionado al periodo anterior al nacimiento y de eso vamos a hablar. ¿Será que nuestra influencia los padres tiene que ver con cómo el hijo va a ser posteriormente cuando se desarrolle, cuando sea niño, cuando sea adolescente, cuando sea joven y por supuesto cuando sea adulto? Nos vamos a dar cuenta que sí. Importa mucho todo lo que se haga antes de la concepción de el pequeño, ¿verdad? Porque esto tiene un efecto para este niño o para esta niña. Así que, bueno, vamos a comenzar directamente con el ejemplo que es nuestro ejemplo modelo. De repente vamos a ir citando otros ejemplos en la Biblia y vamos a ver este relato y es de la historia de Sansón. Comúnmente se habla mucho de Sansón. Aquí hay algo muy especial, una enseñanza muy especial para los padres y para las madres sobre la influencia prenatal para los pequeños. Dice la Biblia en Jueces capítulo 13, vamos a comenzar leyendo versículo 2 y 3. Yo les invito para que ustedes en su tiempo libre estudien todo el capítulo. Dice el verso 2 y 3. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que desde aquí, pues nosotros notamos a una mujer que no se le conoce el nombre, solo se nombre de el esposo, ¿verdad? El esposo se llamaba Manoa. ¿Cuál era la condición de esta mujer? Esta mujer era estéril. Yo no sé si alguien de los que están acá en sala, bueno, una mujer, ¿verdad? Una hermana, ha tenido esta condición en algún momento, pero puede decir con éxito, yo le pedí al Señor un hijo y me lo dio. Pues este es el caso de la mujer de Manoa. Ellos deseaban un hijo y el Señor, pues, le quitó eso que a los doctores no pueden quitar muchas veces, y es la esterilidad. Esta mujer
fue fértil y pudo tener un hijo. Esa es la promesa que el ángel le estaba dando. Pero continuemos. Y aquí ya comenzamos a ver un poco sobre lo que se le dice a la madre que debe hacer. Versículo 4 y versículo 5. Miren la orden. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Qué interesante. Miren el propósito de Dios para con este niño. Tenía el Señor un propósito para este niño que nosotros ya sabemos el nombre. ¿Cómo se llama este niño? Sansón. ¿Qué propósito tenía el Señor con ese pequeño? Al final lo he puesto en azul y dice, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este es un propósito santo, porque el pueblo de Israel estaba siendo acongojado por las tribus que se encontraban a su alrededor, y el Señor dice, bueno, este niño que va a nacer tiene una misión importante en este lugar, en este territorio. Por lo tanto, para que pueda cumplir el propósito que el Señor ha preparado para este pequeño, tengo que darle instrucciones a su madre, ¿verdad? ¿Y la instrucción cuál era? No comas cosa inmunda, no bebas vino ni sidra. Y después menciona, después de haber nacido el niño, si se fijan, no pasará navaja, ¿verdad? Ese ya es cuando el niño ya nace, se desarrolla. Él no se iba a cortar el cabello. Pero lo interesante es que la orden no es para que, mira, fijémonos bien en estos versículos, la orden no es cuando el niño nazca, no le vayas a dar vino ni sidra, ni cosa inmunda, ¿verdad que no es así? ¿Esta orden para quién es? ¿A quién se le está diciendo no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda? Es a la madre, ¿sí? Esto es bien importante porque la madre, para poder tener hijos bien desarrollados, tiene que abstenerse de ciertas cosas. Y aquí vamos a hablar de emociones, vamos a hablar también acerca de alimentación y vamos a explicarlo por un momento en el contexto en el que se está viviendo esta historia. Entonces, por supuesto, esta prohibición que la madre recibe, posteriormente también se la van a dar para que el hijo, en el desarrollo desde muy pequeño, comience a practicar también estas cosas. Así que continuemos con la lectura de la Biblia. En el versículo número 6, siempre en el mismo capítulo, ¿qué sucede? Dice que la mujer se lo contó a su marido. Qué importante es en el matrimonio cuando se va a tener un pequeño, se va a tener un hijo. Los dos deben estar comunicados de una manera, el padre y la madre deben estar comunicados de una manera que se interesen por el pequeño que va a nacer, se va a crear en el vientre de la madre. Dice que se lo cuenta y en el versículo 8 dice que Manoa toma acción y dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Miren qué interesante. Ahora ya no está solamente en el cuidado del pequeño la mujer. ¿Quién está también al cuidado del pequeño? Ahora vemos al padre. Yo no sé cuántos de los que ya tuvieron, ¿verdad? Su niño, ya tienen hijos, pasaron esta experiencia, que el padre se interesó antes que el niño naciera en la condición de qué hacer con el niño, cómo instruirlo, cómo educarlo, fíjense bien, desde el vientre de la madre. Aquí él ora. ¿Cuántos oraron?
¿O cuántos, si hay alguna hermana aquí que está embarazada o un padre que esté aquí también y esté esperando junto con su esposa a un niño? ¿Cuántos oran al Señor? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿De qué me debo abstener? ¿Qué le debo comenzar a enseñar incluso ahora que el niño no ha nacido? ¿Qué debo cambiar? Comúnmente no se hace esto y se piensa que no tiene tanto valor. No, es que cuando el niño nazca, allí comienza. No es así. No es así, es mucho antes. Aquí vemos a un padre que se interesa por la educación de su hijo antes de su nacimiento. Y después de la oración, nosotros leemos en el versículo número 12, el ángel regresa, visita a la mujer y cuando la mujer se entera, va a llamar a Manoa. Y dice el verso 12 y 13. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Miren qué interesante la pregunta. ¿Cómo debe ser la manera de vivir al niño y qué debemos hacer con él? Esta debería ser la pregunta de todo padre, ¿sí? ¿Qué se va a hacer con ese pequeño y cómo? ¿Sí? Y el ángel dice que le responde. Y el ángel de Jehová responde a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ah, miren qué interesante. La pregunta era, ¿cómo debe ser la manera de vivir el del niño? Manoa estaba interesado en que el niño cómo iba a vivir, pero le dice el ángel, mira, no es solamente cómo el niño va a vivir. ¿Qué le está diciendo él? Tu mujer se va a guardar antes de las cosas que yo le dije. Es que antes de pensar también en la educación de los hijos, el padre debe preocuparse. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Sí? Por eso el ángel le recalca, antes de preocuparnos del niño, vayamos a ver qué va a hacer tu esposa. Y tu esposa se tiene que privar de, dijimos nosotros, alimentos inmundos y de la vid. En el versículo 14 menciona ahí también ahora la, la orden para el niño. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Ahora, ¿a quién se lo está aplicando? Se lo está aplicando ahora el niño. Es decir, la misma indicación a la madre es la misma indicación también para el pequeño, para el niño. Entonces, aquí está el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hay reglas para la madre y reglas para el hijo cuando ya nazca. Recordemos, a la madre se le dice no alimentarse de cosas inmundas, ni tomar vino ni sidra. Y al hijo se le dice lo mismo, no alimentarse de cosas inmundas, ni tomar cosas que procedan de la vid. Y bueno, ya también otra implicación es no cortarle el cabello, porque iba a ser un niño nazareo. Dice acá, tanto los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Fíjense qué interesante. Manoa no dejó por un lado eso, ¿verdad? A ver qué hace. O sea, vamos a ver de qué se va a abstener, qué va a comer. Ah, la tarea es para ella. No, Manoa se incluyó. Todo padre se debería incluir también. Cuando vas a tener un hijo, bueno, vamos a hacer esto juntos, ¿verdad? Vamos a educar juntos. Yo no creo ni me imagino a Manoa comiendo animales, comiendo o bebiendo ciertas cosas y la mujer absteniéndose de ella. No me imagino yo a Manoa de esa manera. Manoa también tenía una parte importante que cumplir con la madre. Él como proveedor de la casa tenía esa responsabilidad. Los dos están comprendidos. Claro, la madre tiene un efecto mayor, pero el del padre no hay que subestimar el efecto que también tenga. Tenemos acá una explicación. Ambos padres transmiten a sus hijos
Fíjense qué interesante esto. Cada padre transmite a sus hijos sus propias características mentales, físicas, su temperamento y sus apetitos. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental y moral. Yo no sé cuántos están entendiendo la importancia de la influencia prenatal. Pero en este párrafo no solo se trata de qué voy a comer de qué me voy a abstener, se trata de muchas cosas. Claro, estamos resaltando ahorita esto, pero esto es muy importante. Dice que los padres transmiten sus características mentales, habla de características físicas y el padre, un ejemplo. Bueno, no sé cuántos en la sala quizás están propensos, por ejemplo, a padecer diabetes porque quizás el padre antes de la concepción y la madre ya tenían la diabetes. Y si ya tenían desarrollado esto y después se concibe, ¿sí? Un niño y el padre teniendo este tipo de enfermedades, y si viene con una cadena, una generación anterior con ciertas enfermedades, eso se transmite también. No vamos a decir que se calca. Sí, porque también se dan ciertas condiciones, a veces no necesariamente traen esto, pero la mayoría, casi que la regla general es que traen también problemas. Alguien tiene problemas de corazón desde su abuelito y eso se va transmitiendo. He aquí la responsabilidad de todo padre. Lamentablemente, ¿verdad? A veces, y hay que decirlo con sinceridad, a veces los hijos no se planean. De repente el niño apareció y no nos cuidamos, pero ¿qué deberíamos procurar hacer? Aquí tal vez hay madres, hay abuelitos que también nos van a ayudar aconsejando. ¿Qué cosa? Si hay jóvenes que ustedes ven ya van para el matrimonio, que hablen este tipo de cosas. Bueno, ¿qué cosas malas tengo yo? Tanto mis características mentales, físicas, mi temperamento. ¿Cómo es mi temperamento? Eso se va a transmitir porque en el momento de la concepción, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Esas características que el padre tiene, que la madre tiene, se va a compartir y de repente yo les invito a ustedes, sean muy curiosos, y les invito a que hagan un examen. Piensen, ¿qué actitudes tengo yo? ¿Cómo es mi temperamento? Y revisen el temperamento de sus padres. Por lo general, traemos cosas de ambos, del padre y de la madre. Y si una madre quizás, digamos, es madre soltera, no quiere decir que porque es madre soltera no traiga características de el padre. Claro que las trae. He aquí lo importante de antes de tener un hijo, anticiparse, cambiar ciertas cosas. Eso se llama reformar. ¿Sí? Reformar mis hábitos, mis pensamientos, mi manera de ser, para que yo no herede a mis hijos tendencias, inclinaciones a ciertas cosas. Ya dijimos, no tiene que ver solo con salud física, tiene a ver con aspectos mentales. Yo he visto hijos brillantes y padres brillantes también. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han notado que a veces nacen familias como que generación de músicos, ¿verdad? Y el abuelo era músico y el otro era música y que nace el niño y trae cierta facilidad a la música. Eso es interesante, no es producto del azar. Claro, ese es para que tengamos un ejemplo, ¿verdad? Entre tantos que podemos dar. Pero dice que también el resultado de la intemperancia de los padres, a veces los hijos carecen ¿de qué? De fuerza física, poder mental y moral. Noten esto, hasta la moralidad que el padre o la madre tenga, las tendencias morales se transmiten. ¿Sí? Tendencias morales. Yo no sé cuántos entienden esa parte. Pensemos en algo. ¿Qué tanta degradación moral hay hoy en este siglo XXI? ¿Qué tanta degradación moral hay? ¿Verdad que es terrible? Es decir, que venimos nosotros arrastrando las inmoralidades de allá atrás y cada vez si no
mi generación no corrige eso, cuando yo engendre al niño, se va a engendrar también con cierta tendencia a degradación moral. Así que es importante, querido hermano que está pensando en tener a un pequeño, ¿verdad? No es para que nos dé miedo esto, sino es para que entendamos el grado de responsabilidad que se tiene a la hora de tener un pequeño. Eso se llama la educación prenatal. Antes de que el niño nazca, hay que prepararse según lo que estamos aprendiendo. Quiero que veamos otro ejemplo similar como el de Manoa, pero se encuentra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 16. Dice la escritura, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá, miren qué interesante, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Qué notamos aquí? Notamos a otro personaje. Encontramos a Juan el Bautista, qué hombre más grande. Jesús dijo que no había un hombre, un profeta mayor que Juan. ¿Sí? Pero yo les pregunto, para que el Hijo se desarrolle y cumpla el propósito de Dios, ¿tiene responsabilidad grande el padre y la madre? ¿Prenatal? ¿Responsabilidad? ¿Estamos hablando de la educación prenatal? Claro que sí. Tiene gran responsabilidad. Yo creo que aquí todos esperan que sus hijos sean grandes. No estoy hablando en términos materiales, con buenos valores. Estoy hablando hijos que alcancen lo más preciado, que es la eternidad, ¿verdad? La vida eterna. Pero qué importante es la influencia prenatal de los padres, porque va a condicionar a que el camino del joven sea, o el niño sea más fácil o se vuelva más difícil. Leamos un consejo que está por acá. Miren lo que dice. Y vamos a analizar estas tres frases que están en azul. Dice, los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. ¿Qué hábitos tiene la madre? ¿A qué hora se acuesta la madre? Un ejemplo, ¿sí? A veces la madre quizás se acuesta demasiado noche, se desvela, pues quizás, y hay una gran probabilidad que su hijo la vaya a desvelar también mucho. Eso es un pequeño ejemplo, ¿verdad? No digo que sea una regla, pero son esas alteraciones que da. Sigue diciendo, ella misma debe regirse por buenos principios y practicar. Fíjense bien, aquí estamos hablando antes que el niño nazca. La madre debe practicar dos cosas, la temperancia y la abnegación. Dos cosas, temperancia y abnegación. Si procura el bienestar de su hijo, habrán malos consejeros que dirán a la madre que le es necesario satisfacer todo deseo o impulso. Pero enseñanza es falsa y perversa. La madre se halla por orden de Dios mismo o bajo la obligación más solemne de ejercer dominio propio. Pero ¿qué le dice? ¿Cuál es el consejo de los tíos quizás? ¿Cuál es el consejo de la madre? A esta que va a ser primera madre, por ejemplo, ¿verdad? Primera vez que va a tener su pequeño. Y le dice, no, si no importa, si te viene, ¿verdad? Si querés comer algo, comételo, como vas a dejar al niño con hambre, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Sí, se le dice, no importa, mira, yo así tuve, ¿cuántos tuve? Y dice, cuatro tuve, tres tuve, y mira, ¿y qué le ha pasado? No le ha pasado nada. Lo que pasa que no estamos hablando solamente de salud. Eso va a afectar al hijo, ¿sí? Por eso dice aquí que la madre debe tener buenos principios,
¿Sí? ¿Qué significa la temperancia? ¿Qué significa la abnegación? ¿Qué significa el dominio propio? Vamos a ver cada una de estas cosas y vamos a citar un ejemplo, ¿verdad? Primero definamos qué es tener temperancia, qué es la temperancia. Encontré un concepto que creo que es el más indicado, dice así: la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo, fíjense bien, de todo lo perjudicial y usar cuerdamente lo que es saludable. ¿Qué es la temperancia? Usted, la madre y obviamente el padre, porque el padre va a colaborar en esto, ¿verdad? Se van a abstener de todo lo que es perjudicial. Y dice la madre: es que tengo un deseo, ¿verdad? Tengo un deseo y ¿cuál es el deseo? Quiero una hamburguesa, ¿verdad? Quiero papas fritas. Estoy dando un ejemplo que ya sabemos que esas cosas son malas. Es que quiero tal bebida y es una bebida que es mala. ¿Qué es la temperancia? Abstenerse por completo de lo malo. ¿Cuál es el consejo malo que hoy recibimos? No, es que el exceso es malo, ¿verdad? No, es que lo que es malo hay que abstenerse por completo. Lo que es malo es abstenencia por completo. Pero la temperancia también no solo se trata de abstenerse por completo de lo malo, de lo perjudicial, sino ocupar cuerdamente lo que es saludable. Hay gente que se va al extremo, ¿verdad? Y por tratar de abstenerse de todo, hasta deja cosas saludables. Les doy un pequeño ejemplo. Se los comparto algo que a mí me pasó. Yo recuerdo que a los 15 años, 14 años, yo escuché un consejo de un doctor que decía: usted tiene que tomar mucha agua y el mejor líquido que usted debe tomar es el agua. Y eso es cierto, el mejor líquido y el cuerpo el que necesita es el agua. Y entonces comencé a tomar, pero demasiada agua. Y yo a cada rato iba al baño y un día me dijo alguien: mira, yo veo que te levantas a cada rato al baño. Y era una persona que sabía de salud y me dijo: no, es decir, está bien que tomes agua y lo indicado es, si mejor agua tomas es lo mejor. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que de tanta agua, es decir, eso es algo bueno, de tanta agua que tomas, entonces vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque todos los minerales buenos que el cuerpo necesita los estás botando, porque mucha agua tomas. Es decir, yo me fui al otro extremo. Ocupar lo bueno en exceso también se vuelve perjudicial. Por eso dice, la temperancia no solo es abstinencia de lo malo, sino usar cuerdamente lo que es saludable. La madre y el padre tiene que ver de qué manera se pueden nutrir ellos bien para entonces nutrir bien al pequeño. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Nos falta otra palabra. La otra palabra que veíamos era la abnegación. ¿Qué significa la abnegación? Bueno, en la Biblia se utiliza mucho esta palabra, abnegación. Dice: es la virtud moral de sacrificar y renunciar a los propios intereses y deseos en favor de otro. Bueno, por ejemplo, Jesús fue abnegado. Se sacrificó él, renunció a su comodidad y a favor de nosotros vino a morir. Eso es abnegación. Pero en términos de la madre aplicado a esto, es que la madre puede decir: no, pero es que, un ejemplo, ¿verdad? Yo quiero una coca. La coca es mala, hermano. Malo, y toda bebida carbonatada, por supuesto, exceso de azúcar, hay cola, hay diferentes químicos, ¿sí? Que hasta se puede utilizar usted para limpiarlo en el baño. Solo estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De lo perjudicial que es. Y la madre dice: no, pero es que qué rico es, y yo siempre he tomado esto. Y la madre y toma y toma y toma. No, pero abnegación es, bueno, en beneficio del que está también en el vientre. Por eso voy a renunciar en beneficio del otro. Y ese otro es el hijo. Entonces, la madre debe tener estas características. Ya dijimos, temperancia y qué más. Y abnegación. Ah, es que me gusta el chocolate también. Sí, todos sabemos que eso es perjudicial para la salud. Estoy citando solo algunos ejemplos. Entonces la madre dice: no, pero es que a mí me gustan, es que es mi cumpleaños, ¿verdad? Y aquí me regalan chocolates y yo me los voy a comer. Cuidado, le va a transmitir a sus hijos esas tendencias, seguramente, pero también
va a perjudicar la salud y el apetito del pequeño se va a pervertir muy pronto. Le va a gustar mucho lo artificial, por ejemplo. ¿Sí? Y de repente la madre, ¿y por qué si el niño no quiere la leche, ¿verdad? Que la madre le puede dar, sino que es puro bote. Bueno, lo que pasa es que el niño se acostumbró a algo muy artificial. No le dimos cosas naturales. Estoy dando algunos ejemplos. ¿Qué más dijimos? Hay tres palabras que el párrafo anterior mencionaba. Decíamos temperancia, abnegación y hoy vamos con dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad de controlar la voluntad, las pasiones, emociones e impulsos. Y aquí estamos hablando no solo de aspectos de alimentación y de bebida, estamos hablando incluso de las emociones. La madre debe controlarse, pero esto no lo va a lograr sola, porque el dominio propio es un fruto del espíritu. Por eso que esta capacidad, dice la última parte, es guiada por la razón y santificada por la gracia divina. Y si a alguien le falta dominio propio, no puede dominar su temperamento, su apetito, sus impulsos, entonces corre un gran peligro. Pero si nos ponemos en las manos del Señor, una madre puede ejercer dominio propio, porque eso lo da el Espíritu Santo. Eso cuesta. Cuesta mucho tener dominio propio cuando hay conflictos en el hogar, cuando hay conflictos con el esposo, todas reacciones que se tengan, el niño lo va a ir aprendiendo, ¿sí? Ahora, vayamos nuevamente al ejemplo de estos dos personajes, de Manoa y su esposa, y vamos a hablar un poquito, por ejemplo, no bebas vino ni sidra, se le dijo, ¿verdad? Los que beben alcohol, los que usan tabaco también, pueden transmitir a sus hijos sus deseos también insaciables. Su sangre inflamada, es decir, su sangre que está toxémica, está tóxica, y sus nervios irritables. Un alcohólico, alguien que toma, tiene nervios irritables, se los transmiten también, en efecto. ¿Sí? Los licenciosos, es decir, la gente que dice, no, no importa, ¿verdad? Legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Sí, miren qué interesante. Se le hereda. Si mi sangre es muy tóxica, si yo he tenido una alimentación mala, insana, esto también a los hijos se le transmite. ¿Qué más? Bueno, aquí este es otro párrafo más grande y dice, los pecados de los padres, por causa del apetito pervertido, han visitado con terrible poder a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, un ejemplo, lo que la madre hizo, su comportamiento, sus pecados incluso que practicaba, sus hábitos, aquí menciona la mala alimentación de muchas generaciones, los hábitos de glotonería, de complacencia propia de la gente, están llenando nuestros hospicios, que son lugares parecidos a un orfanato, nuestras cárceles y nuestros manicomios, la intemperancia en beber té. Estamos hablando de un té que es malo, el té negro, ¿sí? No estamos hablando del té de manzanilla, ¿verdad? Nada de eso. El café incluso. ¿Cuántos sabían que eso irrita mucho los nervios? Se arruinan los nervios. El beber café, por eso es que la gente dice, para desvelarme un café, ¿verdad? ¿Por qué? Porque altera los nervios de su estado normal. El vino, la cerveza, el ron, el coñac, el tabaco, el opio. El opio son como un medicamento, digamos. Otros narcóticos ha resultado en gran degeneración mental y física y esta degeneración está aumentando constantemente. Así que el motivo del por qué hoy existen más enfermedades que antes, más degeneración moral, más depravación también, más glotonería, más complacencia, es porque todo esto se viene transmitiendo. ¿Hasta qué generación? Dice, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, todo aquel padre, lo que le haya transmitido en el momento de la concepción al hijo, ¿hasta dónde llega su efecto? Hasta la tercera
y la cuarta generación. Es decir, nosotros en nuestro patrón, digamos, de ADN, traemos cosas de nuestro bisabuelo. ¿Sí? Traemos cosas que allá practicaban. Me refiero a inclinaciones, inclinaciones a practicar cosas buenas, también como cosas malas. ¿Qué más se le dijo a la mujer de Manoa? Ya hablamos un poquito acerca del vino, la sidra o digamos las drogas, también narcóticos. Cuidado con los medicamentos que se utilizan también. Pero hablamos ahora de la comida. Quiero que entendamos en el contexto en el que estaban viviendo Manoa y que hasta cierto punto pensemos hasta qué punto la manera en que como, ver lo que como, influye también. No comerás cosa inmunda. La distinción entre los comestibles limpios y los inmundos se basa en principios sanitarios. A la observancia de esta distinción se puede atribuir el alto grado, la maravillosa vitalidad que por muchos siglos ha distinguido al pueblo judío. El Señor le dijo al pueblo, ¿verdad? Solo vas a comer animales limpios, aunque les voy a decir. Y un día vamos a hacer un curso para eso, hablando de la alimentación y la Biblia. La Biblia habla mucho acerca de la salud. A veces creemos que eso no importa, pero claro que importa y mucho. Pero vamos a ver algunas reglas que tenían para comer animales limpios o, bueno, inmundos, por supuesto que no, ¿verdad? Y como les decía, antes de que Dios permitiera comer animales limpios, incluso la gente era vegetariana y vivían 900 años. Es allí donde la genealogía en Génesis capítulo número 5 dice que vivían alrededor de 900 años. ¿Por qué? Porque en ese momento no se comían ni siquiera los animales que son limpios. Esto vino mucho después. Después del diluvio, se le da la orden por primera vez al ser humano de comer animales. Pero cuando Dios crea a Adán y a Eva, no eran vegetarianos, comían solo frutas. Y cuando ellos salen del Edén, solo se les añade la hierba. Pero después del diluvio, se le comienza a permitir al hombre comer animales limpios y aún así, bajó la edad de 900 a los 120 años, como lo había dicho el Señor en Génesis 6:3. Bueno, los animales limpios son los que Dios autorizó para el consumo, ¿verdad? Esto, como decimos, después del diluvio y se reafirmó con el pueblo de Israel cuando no quisieron otra vez volver a la dieta vegetariana que Dios les quería dar. Entonces, Dios por el corazón duro les permite comer animales limpios. Y los animales inmundos pues eran prohibidos para comer totalmente y para usarlos también en sacrificio. ¿Dónde encontramos nosotros esta clasificación? En Levítico 11 y en Deuteronomio 14. En Levítico 11 está como un poco más expandible, ¿verdad? En Deuteronomio 14 como que hay cositas que no es que le faltan, pero en Levíticos hay más variedad de información. Por ejemplo, solo voy a citar rápido ejemplos para que me entiendan lo que el Señor le estaba prohibiendo a Manoah y que ahora hasta esto se descuida. Animales terrestres, Dios les dio una orden, según Levíticos 11, versículo 3 y 4, y le dice, solo te podrás comer los animales que tienen pezuña hendida. ¿Qué es la pezuña hendida? Yo les he puesto ahí el ejemplo. Es la pezuña partida. ¿Sí? Que la poseen no todos los animales, ¿sí? Entonces, pezuña hendida y tienen que rumiar. Si cumplen estas dos cosas, no solo una, las dos cosas, entonces se los pueden comer. Por ejemplo, los animales limpios, los que rumian y tienen pezuña hendida, está la vaca, la oveja y la cabra. Y de los animales inmundos, el cerdo, el camello, la liebre, solo he puesto tres, pero pueden haber muchos más. Pero hoy en día, ¿verdad? No, no importa. Se sacan textos mal aplicados y se dice, no, la oración santifica todo, ¿verdad? Es un texto mal aplicado. No, si eso no contamina al hombre, claro que sí. Por eso el Señor hizo la separación. Pero bueno, no vamos a hablar como tal solo de la alimentación, les estoy hablando de qué es lo que Manoa, la esposa de Manoa, tenía que abstenerse y de qué sí podía comer para hacer un efecto positivo en el hijo, ¿verdad? Y que era Sansón y cumplir así su propósito. De los animales acuáticos, también debían cumplir solo dos condiciones. Si solo cumplían una, no servía.
Tienen que cumplir las dos condiciones. Levíticos 11, versículos 9 y 10 le dice que los animales acuáticos que puede comer tienen la característica de tener aletas y escamas. Si solo tienen aletas, no funciona. Si solo tienen escamas, tampoco funciona. Es decir, que algunos ejemplos de animales limpios pueden ser la sardina, la tuna, el bacalao. Un ejemplo. Pero los animales inmundos, porque no tienen ni aletas ni escamas, se encuentran camarones, cangrejos, conchas, hostias. ¿Qué más podemos enumerar? Ustedes pueden saber de muchas otras, ¿verdad? Por ejemplo, la tortuga, puede ser la mantarraya, este, el pulpo. Es decir, fíjense bien solo lo que podía comer la esposa de Manoa. Y de los animales que vuelan, se le prohibió todos los animales. Aquí no menciona características, solamente se da una lista de 20 aves. Y lo interesante de las características cuando leemos todas las aves, que pueden ser el águila, el avestruz, el búho, la lechuza, el buitre, todos estos animales tienen algo en común. Se alimentan y son depredadores, se alimentan de la carroña. Son depredadores. Y el Señor le dijo, esas aves, no, esas aves son inmundas. Entonces, pues lo único que podemos alcanzar a entender como aves que eran permitidas era, por ejemplo, la gallina, ¿verdad? Y también eh, codorniz, se me olvidaba el nombre, codorniz, ¿sí? Y que incluso el Señor hizo un milagro de traer codornices al pueblo, ¿verdad? Muy bien. De los animales que también estaban totalmente prohibidos eran los reptiles y también los animales que se arrastran. El Señor les dijo, estos son inmundos, de estos no los toques y a la esposa de Manoah se le dice, no, esto no. Es decir, todo reptil. Sí, la base bíblica, Levíticos 11, 41, 29 y 30, ¿verdad? Reptiles y los que se arrastran. Ahí está la rana, está el cocodrilo, el lagarto, la iguana, el garrobo, el camaleón, la culebra, el ratón. Todas esas cosas no lo comas. Sí, fíjense que Dios, el propósito de Dios era que tuvieran una mejor salud. Muy bien, como solo esto es un pequeño repaso para que entiendan la dimensión del cuidado que tenía que tener la esposa de Manoa. Otros animales terrestres, se le dijo, los que andan en cuatro patas, no te los comas. Y los que andan en sus garras, tampoco te los comas. Animales que tengan garras y patas y cuatro patas, no se comen, le dijo al pueblo de Israel. ¿Sí? Otros reglamentos, y aquí, fíjense, no solo se trataba de distinguir entre animales limpios e inmundos, también yo solo alcancé por el tiempo solo a poner tres de otros reglamentos que se abstenían los israelitas. Y dice, por ejemplo, Deuteronomio 14:21, no comer animales enfermos o desgarrados. ¿Qué seguridad tenemos nosotros y hoy en día se los planteo de esta manera? Incluso hablando de los animales limpios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Los animales por otro animal no se los comían, por ejemplo, y los enfermos también. Pero hoy en día, lamentablemente, ¿saben cuáles son los productos que se venden? Son los enfermos, los que no sirven, ¿verdad? Eso, y eso comemos, y eso le transmitimos a los niños, ¿verdad? Qué cuidado, el que el Señor, fíjense bien, esta historia solo por una historia más, hay una profundidad de mensaje que el Señor quiere que consideremos y observemos. Dice la otra, no debía comerse la sangre y la grasa. Y hoy en día hay productos incluso que son hechos totalmente de sangre, ¿verdad? Eh, yo he puesto ahí un ejemplo, los chorizos son hechos totalmente de sangre. Y el Señor les había prohibido terminantemente eso. Y la grasa, ¿verdad? ¿Cuál es la grasa? Esa parte blanca. Fíjense bien, antes no es que se comían la carne como hoy en día se hace. Antes había una delicadeza. Ellos mismos no se comían animales ni ahogados, ni desgarrados, ni enfermos, ni mortecinos, le llama la Biblia en esas palabras. Y prohibidas las drogas. La Biblia menciona la hiel, menciona el ajenjo también, ¿verdad? Que ya tiene que ver con tipos de drogas. Y hay mucho más. Así que si se fijan, mis apreciados hermanos,
Qué importante es que la madre lea libros que tengan que ver con una buena alimentación. ¿Es posible tener una buena alimentación? Por supuesto que sí. Nosotros incluso hasta recomendamos, ¿verdad? Debido a de que, bueno, hay tantas hoy en día en la modernidad, todo es desechable, todo es artificial, todo es hormonal. Lo mejor sería incluso abstenerse de este tipo de alimentos y volver a un régimen que sea lo más natural posible. En las semillas está toda la proteína que el hombre necesita, en las semillas, y esa es la fuente original de proteína, es el primer grado donde se obtiene proteína, pero nos han vendido la idea, ¿verdad? Que no, que ahí está en los animales, pero al inicio no fue así, eso es lo interesante, ¿sí? Muy bien, ahora hablemos un poco del cuidado de las emociones. Las emociones, el cuidado de las emociones que debe tener una madre. Tenemos dos parrafitos. Dice aquí, los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella da a su niño. ¿Qué cosa? Pensamientos y sentimientos. Si permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo, si es malhumorada, es exigente, la disposición de su hijo testificará en este temperamento. Y la madre después, lamentablemente, va a cosechar lo que ella cultivó en algún momento. Si hay pleitos, ¿verdad? Si hay, bueno, aquí menciona malhumorada, es exigente, y llega el esposo y se tienen esas emociones que son malas, que son dañinas, que son pecaminosas, muchas de ellas. Eso se va a pasar en el hijo y el hijo tarde o temprano va a manifestar en cierto grado estas cosas. Y a veces la misma madre va a tener que comer eso que cosechó. Eso es lo complicado también de esta situación. Los pensamientos y sentimientos. Debe cuidar el padre de que la mujer, su esposa, ¿verdad? Tenga buenos sentimientos. No hay que dar razones para estar ahí peleando y si las hay, bueno. Dominio propio, ¿se acuerdan de eso, verdad? Dominio propio. ¿Qué más? Fíjense, este párrafo me gustó mucho, dice, Satanás conoce este hecho mucho mejor que muchos padres. Es decir, él sabe cómo afectar a los padres para entonces heredar a los hijos. Malas cosas, dice. Él pondrá sus tentaciones sobre la madre, sabiendo que si ella no lo resiste, podrá afectar por la madre a su hijo. La única esperanza de la madre está en Dios, pero puede acudir a él en busca de fortaleza, gracia y no irá en vano. Entonces, ¿qué va a procurar hacer Satanás con las emociones y los pensamientos de la madre? Va a ponerle trampas para que la madre sea malhumorada, sea egoísta, sea exigente, exprese un mal carácter, para que entonces de esa manera Satanás se ahorra mucho trabajo. A eso le va a heredar a sus hijos, esas inclinaciones, esas pasiones. Y mire, Satanás se ahorra mucho tiempo. Ya no va a tener que trabajar tanto con el hijo, solo hay que empujarlo un poquito para que se incline hacia estas cosas. Qué interesante cómo Satanás quiere incluso afectar a los hijos mediante los padres antes de el nacimiento de ellos y de la concepción. Miren lo que dice acá. Pero si la madre se atiene invariablemente, es decir, no anda variando, ¿verdad? A principios rectos, es templada. Templada no significa enojada, ¿verdad? Templada no significa un carácter que asusta, ¿no? Templado significa dominio propio, la templanza es dominio propio. Es abnegada, es bondadosa, es apacible, es altruista. Miren estos conceptos, este carácter de una madre puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Y es cierto, hay muchos hombres y mujeres que son personas que cultivaron virtudes y permitieron que el Señor santificara, y eso se replica en los hijos. Y qué bueno, se va a replicar seguramente, o hay altas probabilidades que se replique sobre la tercera, la cuarta generación, lo que hemos estado hablando también. Entonces la madre tiene que cultivar antes y durante, ¿verdad? El crecimiento de ese niño debe cultivar todo esto para que
un buen carácter su hijo, para que la madre no luche mucho con su hijo. Y uno de los ejemplos grandes que tenemos en la Biblia es, por ejemplo, María, la madre de Jesús. ¿Por qué la escogió? Y hay un texto, ¿verdad? Le dice el ángel, bendita eres entre todas las mujeres. ¿Por qué bendita? Porque el Señor la escogió a ella. ¿Y por qué la escogió? ¿Producto del azar? Vamos a ver a quién ponemos. No. Leemos de María una mujer ejemplar que tenía buenos atributos y Dios quería que también su hijo, porque también es carne, ¿verdad? Le transmitiera buenas inclinaciones. Por eso elige a María. Miren qué interesante. Ya casi vamos a terminar. Dice así, los padres son responsables en alto grado, no solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, ¿sí? Sino también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o con otros síndromes. ¿Sí? Los padres son responsables. Si el hijo tiene una tendencia moral baja, se va a reflejar, va a dar frutos y el hijo también no santifica, ¿verdad? Porque hay que decir algo, un ejemplo. Puede ser que usted que me está escuchando, usted que ya es padre, haya heredado cosas feas de sus padres, ¿sí? Temperamento malo, inclinaciones malos, baja moralidad, pero si uno también se entrega al Señor, el Señor lo puede cambiar. Pero por supuesto, si alguien hereda y da un buen, como heredad, un buen carácter, unas buenas tendencias, buenas inclinaciones, entonces la lucha va a ser menor. ¿Verdad? De eso quería enfatizar. Entonces, si los hijos tienen pasiones violentas, apetitos pervertidos, un mal apetito pervertido es incontrolable, ¿verdad? Y que el hijo quiere de todo, lamentablemente va a tener su efecto no solo en la vida actual, sino en la venidera. ¿Sí? Tenemos solo dos diapositivas y terminamos con esto. Dice aquí, mire. Los pequeños, antes de 1 año de edad, escuchan y entienden lo que se habla con referencia a ellos mismos y saben hasta qué punto se les puede permitir hacer su voluntad. ¿Desde cuándo? Antes de 1 año. Los niños ya entienden estas cosas. Madres, deberíais enseñar a vuestros hijos para que cedan a vuestros deseos, es decir, que la madre domine al hijo y no el hijo a la madre. Podéis lograr esto si ejercéis dominio sobre ellos y mantenéis vuestra dignidad como madre. No es decir, no hay que perder la autoridad. A veces las madres pierden la autoridad y el hijo hace lo que quiera. Pero la madre se dio esa oportunidad. Vuestros hijos aprenden rápidamente lo que esperáis de ellos. Saben cuándo su voluntad vence la vuestra y obtendrán mayor provecho posible de su victoria. Es decir, el hijo bien sabe cuando usted se dio. Claro, no lo razona como nosotros, pero ya lo aprende. Así que antes de 1 año de edad. Hay muchos que dicen, no, yo voy a comenzar a educar a mis hijos cuando ya cuando el niño ya razona, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos decir, no, ya cuando tenga unos 10 años, tenga unos 8 años, cuando ya me va entendiendo qué es lo bueno y lo malo, allí voy a comenzar. No, dice que es ya antes de 1 año de edad, cuando el niño ni siquiera camina. Y como ya vimos, incluso cuando el niño o se está formando en el vientre. ¿Saben qué debería hacer? Un consejo, cantar, leer la Biblia, orar mucho, ¿sí? Y hablarle al niño, contar una historia bíblica para que el niño vaya entendiendo todo lo que es bueno, todo lo que es correcto. Así como el niño aprende cuando está en el vientre, aprende la voz de su padre cuando llega a la casa y a veces hasta pataditas da. Entonces puede aprender también las cosas espirituales, no las va a entender como nosotros, pero se va cultivando ya lo bueno de esas cosas. Este es el último párrafo que leemos. La palabra educación significa más que un curso de estudios, ¿sí? La educación comienza desde antes que el niño está en los brazos de su madre, antes. Mientras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, los está educando.
Así que educación no es mandar a los hijos solamente allá a sacar su grado, no, no es solamente eso, es más, eso es apenas algo minúsculo. La verdadera educación tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su temperamento, tiene que ver con el dominio propio, con las inclinaciones, con los deseos y bueno, todas esas cosas. Hemos dado este tema, sabemos que quizás es más dirigido a aquella madre o aquella persona, aquella mujer que aspira a ser madre o que ya está en ese proceso, pero también a nosotros nos va a servir. Nos va a servir también para evaluar por qué soy así, por qué me comporto de esta manera, tiene algo que ver mis antepasados, ¿sí? Para aconsejar también. Un día, aquí hay muchos que un día tienen que aconsejar a sus hijos, hay que aconsejarlos sobre estas cosas, para que tengamos hijos y también nietos que sean mejores cada vez, porque vamos, según la Biblia, a llegar a un momento de más degradación moral, pero dependemos nosotros, depende nuestra familia de nuestras decisiones. Vamos a hacer una oración. Padre que está en las alturas de los cielos, en esta hora de la noche, muchas gracias le damos por este honor y el privilegio que nos ha concedido de reunirnos a través de esta plataforma para poder meditar en su palabra los consejos que deben considerarse, Señor, para todos aquellos que aspiran también a ser padres. Las influencias sabemos que prenatales van a influir mucho en el futuro de los hijos, en el carácter, en el temperamento, en la salud física, en la moralidad también. Le pedimos, Señor, que usted pueda ayudarnos, nos pueda iluminar, que este consejo no quede vacío, sino que se pueda multiplicar con las personas que nosotros nos rodeamos. Le suplicamos su bendición, que nos dé una noche de descanso y le pedimos que si es su voluntad, la próxima semana nos tenga reunidos nuevamente en este lugar para seguir aprendiendo tantos consejos que son importantes para los padres, para la educación de los hijos. En el nombre de Jesús suplicamos todos estos favores. Amén.